Señora candidata a la presidencia de la República del Ecuador, abogada Luisa González, para usted, el pueblo del Ecuador y los pobres como yo, queremos hacer una pregunta que sea sincera en esta vez, aunque siempre nos ha mentido y sigue mintiendo. Pero como nacieron en la mentira, aceptamos. Díganos usted, ¿por qué retiraron el UPC a nivel nacional en el gobierno de Rafael Correa? ¿Y para qué? Si no dice usted, creo que me voy a adelantarme diciendo yo mismo. Pero apegado a lo cierto, a la verdad. Porque nosotros pagamos las consecuencias por todo ello. Eso hicieron con dedicatoria, apoyándoles a los ladrones, a los saqueadores del país, a los que roban, para que los que roban en Guayaquil, en Manabí, salgan a vender a Quito, el Oriente, Loja, El Oro, Azuay, no tener obstáculos en el camino. ¿Es o no es verdad? Eso es era el fin de ustedes. Ahora, abogada Luisa González, díganos usted, ¿en qué cabeza queda? ¿En qué corazón? Y con los labios que Dios nos bendijo para mentir a este pueblo humilde, trabajador, luchador, y somos engañados de los gobiernos de turno. ¿Por qué tomaron esas medidas? ¿No es ayudando a los delincuentes? No era delito, porque la vez pasada entre usted y el presidente Correa pusieron de $600 para abajo no era robo, de $600 en adelante sí. Ahora, diga usted qué pobre anda a llevar $600 en los bolsillos, y que si llevan eso ya podía uno denunciar. Nosotros los pobres andamos quizás con $20, $30, $50 máximo. ¿Sí o no? ¿A quién le apoyaba? ¿Al pobre? Díganos usted, sea claro. Si usted nos aclara con qué fin, créame que nosotros todos votamos por usted. Vamos a votar por usted, porque vamos a creer en su palabra. Luego, señora abogada Luisa González, díganos por qué sacaron la base de Manta. ¿Qué daños nos hacía a nosotros? A lo contrario, teníamos algo de seguridad, en especial porque eso lo que nos ayudaba más es en la exportación de drogas. Y si por qué lo hicieron, también puedo decirles. Por ahorita no, pero bueno. Fue para ayudar al narcotráfico, para que puedan circular por cualquier parte del país. Y eso fue. No hay otra cosa más. Díganos, señora Luisa González, usted estaba aliado con los Pachacutis.
El caso que hizo con Leonidas Issa. Prácticamente bombardearon, quemaron una gran parte de Quito. Hicieron una pérdida bastante, creo que llegando a más de $1.000 millones. Se sabe que ha recuperado $200.000, pero se ha perdido más de 1.000 y pico de millones de dólares. Yo no entiendo eso. Y no diga que no hubo y hay aliación con Pachacuti, Leonidas Issa. Aquí sea bien claro, ambos son terroristas, ambos son los que ayudan al narcotráfico, ambos ayudan a la delincuencia organizada, ambos apoyan entre ustedes. ¿Es verdad o no es verdad? Igual que le reclamaban los combustibles, el subsidio. ¿Cómo quieren que hagan obras los gobiernos de turno? Los gobiernos de turno no traen dinero en el bolsillo para como digamos, a gastar en el país, invertir en el país. No, ese dinero es de nosotros mismos, del pueblo. Imagínese, ¿por qué defendía usted los combustibles? Si sabe que el beneficiado es de ese subsidio son los narcotraficantes y los famosos negociadores del combustible, y usted sabe bien qué queda en la alcaldía del Guayas o Guayaquil. ¿Y quién es ese? No es Alianza País mismo. ¿Cómo nos puede mentir? Otra de las situaciones, señora González, ¿por qué tienen tanto interés que regrese Rafael Correa? Si ya se llevó más de unos 80.000 millones de dólares. Y loco por volver, por acabar con este pobre Ecuador. El único gobierno que manejó en la época de las vacas gordas, inclusive con el combustible que llegó creo que hasta $155 el barril de petróleo, y nunca antes de él había un gobierno que haya manejado ni con más de $20 el barril de petróleo. ¿O es que yo estoy mintiendo? Eso es que le preguntamos a usted. ¿Cuáles son los beneficiarios de ello? Son los famosos negociadores, comercializadores del combustible subsidiado. Y es el único país que según tiene defensores para estos negociadores y contrabandistas del combustible. Díganos usted, caso de las minas. Aquí voy a ser claro. Tanto tienen el interés que venga Rafael o quiere venir Rafael Correa al país. Claro que le interesa, porque dineros del Estado a nombre de él tiene invertido en diferentes empresas. Primero le voy a decir las mineras. Todas las mineras extranjeras que están aquí tiene parte, tiene un tanto por ciento el señor Correa. Incluso creo que hay unos que las que más invirtió es aquí, de aquí, el dinero de aquí.
Esos son los que hacen apurar. Y este pueblo, un pueblo chiquito que no se dan cuenta. Hay grandes profesionales en todo nivel y que no se den cuenta de eso. Y para que se den cuenta en eso, les voy a decir una cosita. Ahí, en ese material bruto que sacan, llevándoles para refinarles allá en la China, en la Conchinchina, no sé qué, ahí se va toda la producción de droga del Perú y de todo ese sector. Por último, ahora están llevando en hoja para refinarles allá, por si acaso. Y nos tienen hecho tontos. ¿Por qué? ¿Cómo saben la cantidad de producción de oro que hay si están llevando en bruto para refinar allá? Que nos crean tan tontos para cobrar el impuesto. Por eso estamos pobres. Porque no sé si somos tontos mismos o nos hacemos o queremos hacernos tontos. No hay que se coge la droga que venga del Perú, de no sé qué, de otros países. Acá ya no, todo lo que entra es por acá del norte, pero del sur no. Así, señor presidente Noboa, ponga ese control. Así se nos burla, sacando por ahí. Algo más que les puedo decir. Asunto de esto de los grupos guerrilleros, que hay como 22 o 32, creo, grupos guerrilleros. ¿En gobierno de quién se aumentó esto? ¿Y cómo? Y le voy a decir. Le hicieron del Estado por intermedio de estos por intermedio de ciertas personas que unos hicieron hasta compadres, para por intermedio de ellos apoyarles a las grandes y pequeñas minerías. Y ahí tenía parte el quien invertía del Estado. Estamos hablando de Jorge Glass y Rafael Correa. Por ayudar con las maquinarias y otros aportes más en lo económico, le daban 3 hasta 4 derechos. ¿A quién le ponían a administrar esos derechos? No fueron al grupo de los guerrilleros. No le puedo ni nombrar porque tantos que hay. Ahí se amplió y esto se sabía. Esto que estamos pasando y viviendo nosotros, esto fue construido a propósito, porque el mismo Estado le garantizó para que ellos se amplien, inclusive hasta llevándoles de diputados en diferentes cargos. No hay para qué comentar más, basta con eso para el buen entendedor. Así se creó estas bandas guerrilleras apoyados por el Estado. Y esto es nada. Algo que se puede decir. Señora Luisa González, usted sabe bien. Díganos al país de quién es el ingenio azucarero Lastra. Astre era antes, ahora la Troncal. Le vendieron a precio de gallina flaca, 1. Y supuestamente estos testaferros que vinieron, según a negociar, no tuvieron ni para el pasaje, tuvieron que darles para el pasaje, arrendar apartamentos y dar toda necesidad. Todo se hizo el Estado aquí. Investigue, señor presidente Noboa,
eso a quién le pertenece, porque se vendió, creo que en los 70, no sé cuántos millones de dólares, y el señor presidente Correa ordenó que haga los pagos por el Seguro Sucre. ¿Y cuándo le pagaron esa plata al Seguro Sucre? Hasta ya se desapareció, creo. Nadie le pagó, sino ahí vinieron estos amiguitos de la presidencia que formaron parte del Círculo Rosas para luego después ser el Palacio de Carondelet del Círculo Rosas. Así es. Díganos, señora Luisa González. Hay mucha información sobre eso. Lo que creo que no hay voluntad para investigar esto, pero confiamos en usted, desde ya presidente de la República, señor Daniel Noboa, porque usted sí es capaz para hacerlos. Porque, y aquí quiero ponerles algo más en claro, no defendiendo tanto, sino que uno se indigna ver las injusticias que hay. Ustedes, como candidatos a la presidencia, tratan de ofender, o sea, luchar todo por el todo, ofendiendo y hasta llegando a una familia del señor presidente. Ahí sí voy a ser claro, porque yo fui amigo incluso del señor Luis Noboa Naranjo, y hemos conversado por algunas ocasiones respecto a esto. Los Noboas no tienen dinero del político, de la política, porque el que tiene dinero de la política son otros, porque ellos de su buen trabajo saben manejar las empresas. Luis Noboa Naranjo nunca fue político y fue el hombre, creo que el primero o el segundo millonario del país, pero con trabajo, con claridad, con honradez. Pero ahora hablemos, por ejemplo, si hablamos de la Revolución Ciudadana, ¿qué tuvieron? Aquí se vinieron a hacerse de mucho dinero, porque alguna vez Rafael Correa dijo: en mi gobierno se han hecho muchísimos nuevos millonarios. Dineros del pueblo, robando, haciendo obras que gastan unos 25 millones, le están pasando por 150, 200 millones. Y para hacer esas obras, ¿qué hacían? Declarar el estado de emergencia. Así, para eso se prepararon. Para eso se prepararon. Digamos otra cosa también, señora. ¿Cómo va a ser? Ya han pasado 2 gobiernos y 3, digamos, aquí el último tiene solo 1 añito nomás que ha atendido. Dígame usted, estos puertos de Puerto Bolívar y no sé cuántos puertos en el país. Imagínese usted, aquí hay, como que aquí no hubiera profesionales, aquí no hay gente sabia, preparados. Traer gente de otros países para entregarles a dedo estas administraciones de los puertos. ¿Qué inversión hicieron? Medio una mejora, pero era dinero de aquí mismo del país, que de los sobreprecios que hacían. Solamente hablemos de la refinería de Esmeraldas. Se entró con bombos y platillos, se anunció que iban a reconstruir ello y que iba a dar una producción el doble de lo que estaban recibiendo. Y total, no hubo, ni siquiera se cubrió lo que producía cuando entró para la reparación. Ni siquiera un ABC bien hicieron, porque ya están mal, ya están a punto de volver a reconstruir esto. Y sale costando 2.350 millones de dólares. 350, claro, 2.350 millones de dólares. ¿Cómo se llevaron como 1.700 millones de dólares?
en sobreprecio. ¿Por qué cómo y por qué no se investiga? Ecuador tiene plata, el Ecuador no tiene por qué estar siendo endeudados a nadie. Si hubiera políticos y personas responsables, honrados, este país tuviera como los chinos, que no molestan préstamos a nadie y tienen mejor les prestan que uno pedirles prestado. Y este es un país, como alguna vez leí en una revista, en un vuelo que hacía, que el Ecuador no debe llamarse Ecuador, sino debe llamarse un paraíso terrenal. Porque aquí, lo que no tiene otros países, tiene aquí. Solo en el clima, tiene 4 climas. Quiere vivir en la costa, clima caliente, a la costa, templado, tenemos también, frío también tenemos. Y aquí tenemos la producción de todo el año. Pero ¿qué hacemos con tanto ladrón aquí? Señor Noboa, presidente, desde ya hasta el 2029, preocúpese, señor ingeniero Noboa. Hablemos otra cosita, señora abogada Luisa González. Usted sabe todo eso, porque usted era parte de este gobierno, y como digo, desde ese entonces ya pareja del señor presidente Correa. ¿Qué pasó con Hacienda La Clementina del señor Noboa? El señor Noboa, siendo una persona que como atendió a la familia Correas, esto se ha hablado por el mismo hermano Mauricio y muchos que conocen. El señor Noboa le apoyó en todo sentido, no hay para qué mencionar, que traía hasta ropa del extranjero, se ha pagado cuentas en los comisariatos, se han ayudado aquí, con decir que el señor Noboa le consiguió un puesto como decano en la universidad, hasta ese entonces no. Y algo más se puede decir, nunca le conocimos al señor Correa que algo hizo por el país. En políticamente no se conoció cuando Alfredo Palacios reemplazaba a Lucio Gutiérrez. ¿Quién le hizo sacar a Lucio Gutiérrez? No fue Rafael Correa, aliándose con Alfredo Palacios. Conozco toda la historia, si en algún momento hay espacio tengo para decir de todos los políticos, porque a mí me consideran que soy un observador político, pero imparcial. Está bien claro cómo fue. Ahí nos sacaron a Lucio Gutiérrez, no le sacaron los forajidos. Sacaron son los partidos políticos, toditos subieron a la camioneta. Por el simple hecho, motivo de la pichicorte. ¿Y si sabe cómo sacaron? El día que a las 11:10 de la mañana recién se posicionó Cynthia Viteri como vicepresidenta del Congreso. No posicionaron todavía al presidente del Congreso de los problemas que había. Se declaró el Palacio de Carondelet sin presidente, instando al presidente presidente Lucio Gutiérrez adentro. Le llamaron a Alfredo Palacios, enseguida se pusieron de acuerdo, llamemos al vicepresidente a que se posesione. Y lo llamaron. Pero no sé en qué voló, porque llamaron a las 11:20, 11:10. 11:25 ya estaba entrando en el CESPAR de Quito para posicionarse como presidente de la República, y Alfredo Palacios llegó ya con toda la comitiva de 2-3 días antes, hechas las declaraciones en las notarías, los bienes de ellos. Eso es traición a la patria. Investiguen, señores. Así funciona aquí en el Ecuador. Ahí en la camioneta, para apoyo sacar al presidente Lucio Gutiérrez,
Toditos se subieron en la camioneta y le digo, yo no vivo de la política. Ahora no tengo ni siquiera pasaje para venir, para ir de Machala a Buena Fe. ¿Por qué? El único negocito que tuve, un almacén de muebles, se me robaron. El grupo de la Revolución Ciudadana, que ya van a saber en unos 2 o 3 días, me robaron el almacén, la camioneta, y tienen hasta la vez esa mueblería, ya le haré conocer públicamente. Y son autoridades profesionales en derecho y administrando justicia, hay que forman parte de un grupo de delincuentes ahí. Tengo todas las pruebas entre una fiscal, un juez quinto de lo penal, oficiales de la policía con cargos de la policía y un grupo de tramitadores judiciales que trabajan en complicidad con estas autoridades. No todos, son pocos los que hacen quedar mal, pero ¿sabe por qué es eso? Porque en la época de Rafael Correa se posesionó profesionales incapaces, solo entraban para robar, porque fueron señalados a dedo. Hablando del caso de la hacienda, vuelvo al caso de la hacienda La Clementina. A este pobre hombre, no es que me da pena, sino toca decirles qué pasó con el señor Álvaro Noboa. Sí es verdad que ha estado debiendo, pero tampoco fue tanto. Pero como tenía en el Congreso, en las autoridades, todo manejado por él, hizo lo que venga en gana. ¿Qué podemos esperar si ahora viniera como presidente Rafael Correa? A un señor que sirvió no solo a él, sirvió a la familia. Le quitó la hacienda para entregar ¿a quién? A miembros de los círculos rosas. ¿Cómo? Mintiendo que eso le van a dar a los trabajadores de la hacienda. Inclusive cuando ya se tomaron la hacienda, le ordenaron a Seguro Sucre entregar algo más de 600 millones de dólares para reconstruir la hacienda para poder trabajar bien. Si esa hacienda estaba con tecnología de punta, todo bien, produciendo lo que otras haciendas no producían, por hectáreas, ahí producía. ¿Quién se llevaron esos dineros? Y vayan a ver ahora con quién está. No hay ni 200 hectáreas que le han entregado a unos trabajadores. Vaya a haber destruido todo. ¿Y saben cuál fue el interés? El interés que tenía pista de aterrizaje. ¿Qué salía por ahí? Ya pueden imaginarse ustedes. ¿Qué venía ahí? Ya sabían, que ya pueden imaginar ustedes. Así es, abogada Luisa González. Créame que si usted no fuera correísta, estoy seguro que sí gana en la presidencia. Desgraciadamente ya vemos gente que nos damos cuenta y el correísmo, que es la sociedad no sé qué, siglo XXI. Ese es destructor y va en contra de los verdaderos pueblos del Ecuador y a los que pertenecen al país que estén. Otra cosa más, perdón, si hay algún momento una oportunidad, le daré una segunda, tercera y cuarta entrega para que se entere muy bien. Por ejemplo, hablemos de los radares chinos. Hasta el Lenín Moreno, más de 200 millones de dólares se gastó, que no se trabajó ni siquiera un mes esos radares. ¿Y de qué sirven esos radares? Si la complicidad del mismo también estaba. Entonces él tenía que callarse y no le reconstruyó y esa plata se perdió. Claro que se va a perder, porque no es de ellos. No es de ellos. Imagínense aquí, no tuvieron piedad ni misericordia. En el caso de Manabís, ¿cuántos miles de millones entró entre la donación de aquí, sin tomar en cuenta del Estado? Donaciones del país, de otros países del mundo. ¿Quiénes se llevaron esa plata? Y al que se tragaron esa plata como lagartos.
todavía consideran que es inocente. Todavía hay gente ahí viviendo en las carpas. No se han reconstruido todas las casas. Hay un más de un 45% de reconstruir los que fueron afectados de ese terremoto. Pero otros hicieron viva la fiesta. Lo poco que invirtieron en algo que ni siquiera era necesario al momento. Así es, pueblo ecuatoriano, recapacitemos para este voto.